Buenos días amigos, hoy lunes 8 de febrero de este año 2021, el día clarísimo, definitivamente el clima se ha establecido como predecible ya en las últimas semanas aquí en República Dominicana. Buenos días, don Morión, buenos días, don Mozart. Buenos días. Bueno, este lunes todavía estamos de fiesta, porque la verdad es que el triunfo resonante de las Águilas Ibaeñas, representando a la República Dominicana en la Serie del Caribe, allá en Mazatlán, México, fue un baño de salud para un ambiente tan cargado como el que tiene el COVID, para los dominicanos en toda Centroamérica y Caribe, y los dominicanos que residen en el exterior, que siguieron muy de cerca esta contienda. La República Dominicana obtuvo así sus 21 títulos de Serie del Caribe. Las Águilas Ibaeñas alzaron como su quinto. Los líderes siguen siendo, hasta el momento, los Tigres del Licey, en representación de República Dominicana, que se han llevado 10 coronas. De todas formas, Félix Fermín pasa a ser el mayor ganador, manager ganador de la Serie del Caribe, porque ya obtuvo su quinta corona. En este caso tenemos un equipo que con buen picheo, bateo oportuno, no frondoso, pero sí oportuno, y una buena dirección. Definitivamente el señor Félix Fermín es un extraordinario dirigente, y esas tres cosas se combinaron para hacer que las Águilas salieran por la puerta grande. Anoche tarde también, para que ustedes vean que nos pasamos un fin de semana de madrugar, de madrugonazo, ¿no es así, don Orión? Usted que estuvo también siguiendo el Super Bowl de los Estados Unidos. Los bucaneros estos de Tampa Bay resultaron demasiado, principalmente el señor ese Tom Brady. Para los Chiefs de Kansas City y su señor Pat Mahomes, que no fueron contendores realmente de consideración en ningún momento, salvo el primer tiempo, cuando un corredor de los Chiefs dejó caer un lance largo que le hizo Mahomes y le cayó en la cara, prácticamente le explotó en la cara el balón. Quizás si se hubiese atrapado ese balón, el juego hubiese comenzado más parejo, pero a partir de ahí los Chiefs no volvieron a hacer nada, ninguna amenaza para los bucaneros del señor Brady, que por cierto se llevó su quinto más valioso en estos asuntos. Es una de las grandes personalidades del fútbol norteamericano. ¿Vieron cómo estaba repleto el estadio? Sí. Ayer, me llamó la atención que había mucha gente. Eso y el intermedio artístico, ahí vi que utilizaron también parte del estadio como escenario, no solamente del terreno, sino de las gradas. Sí, ellos apartaron un sector de las gradas para un escenario monstruoso al estilo norteamericano. Sí. Costosísimo, por cierto. Pero lo que me asombró fue las decenas de miles de personas que se juntaron ahí, y ahí de seguro que el COVID gozó. Estaba a sus anchas. Que vamos a ver los efectos de eso. Los norteamericanos con su fútbol, ellos parece ser que no paran mientes. Para ellos no hay amenaza que pare su celebración del fútbol americano. Bueno, quedó sin efecto el llamado a alza del pan, que se iba a elevar de 5 a 7 pesos en la unidad, porque los productores medianos y pequeños, el señor Luis Viura y el señor Isaquia Burgos, los líderes de las empresas medianas y pequeñas, llegaron a un entendimiento por solicitud del presidente Luis Abinader Corona para parar la decisión e iniciar un proceso de estudio conjuntamente con el Ministerio de Industria y Comercio para determinar alguna fórmula alternativa que le permita afrontar una cosa que sí es real: el incremento en el precio de la harina. Entonces,
Eso quedó pendiente. Vamos a ver cómo va a afrontarse esta situación en el curso de los días. Otro paro que quedó, parece ser pendiente de ejecución, es el de los profesores de la UAS, porque el Ministerio de Educación Superior intervino y le pidió que acepten una mediación con el propio gobierno. Y entonces hoy no es que porque acuérdense que la educación es virtual todavía, no es que se normaliza totalmente, pero sí que tanto los profesores como los empleados acordaron abrir un compás de espera de negociación. Ayer el presidente estuvo de visita en las presas de Guayubín y de Montegrande. Montegrande dijo que estará concluida la presa, el embalse con su corona, estará concluida en agosto del año que viene. Eso tiene una repercusión importante porque por lo menos el Yaque del Sur embalsado en Montegrande va a contener las avenidas del Yaque del Sur. Una obra que fue previa, la del desagüe de la presa de Sabanayegua, más unos trabajos de elevación de la corona de Sabanayegua, unos 9 metros se le alzaron a la corona, se terminaron trabajos también del túnel de desagüe. Todo eso garantiza que a partir entonces de la puesta en operación del embalse, porque acuérdense que Montegrande es un proyecto múltiple que involucra no solamente almacenar agua, sino también suplir agua para 2 sistemas de canales que no se han hecho y para suplir a un acueducto que se llama SUEI, un acueducto múltiple para 3 provincias del suroeste. Y claro, en el futuro para también generar energía. Ninguno de estos servicios podrán ser garantizados por el momento porque no se ha iniciado la construcción de los canales ni tampoco la obra de toma para el acueducto Azuey. En el caso del Guayubín, lo que se hizo fue que se resolvió un problema y era que Medio Ambiente no acababa de dar el permiso para prosiguiera la construcción de la presa, en razón de que no había estudios de ambiente concluidos que garantizasen que la obra iba a preservar el entorno. Ya el presidente garantizó que en poco tiempo eso va a estar listo y que en 24 meses habrá una presa sobre el río Guayubín que le permitirá agregar una casi 100.000 tareas nuevas de riego en toda la línea, fundamentalmente en los alrededores de Santiago Rodríguez y eso. En ese aspecto se puede decir que se tienen ya fechas ciertas. Miren las izquierdas barrieron ayer en Ecuador. Simplemente barrieron. El candidato Andrés Arraúz, que representa precisamente al expresidente Correa, fue el más votado según los datos que se adelantaron esta madrugada, con un 32.29%. Y asómbrense, todo parece indicar que en la segunda posición la obtuvo el movimiento indígena, con Yacu Pérez a la cabeza, con un 19.74%, porque el candidato de la derecha, o sea, el que representa al presidente actual que concluye, el señor Lazo, solo obtuvo el 19.49%. O sea, por fracciones, Yacu Pérez parece estar en línea para asistir a una elección de segunda vuelta en Ecuador, que se celebraría dentro de unos 40 y tantos días, para elegir al presidente de la República. En razón de que a pesar de la alta votación de Andrés Arraúz, de 32.29, no tiene
ni el 40%, ni la diferencia, tiene la diferencia de 10% con respecto al segundo, pero no llegó al 40%, que era indispensable para que fuera electo en primera vuelta. Lo que sí está clarito, y es que si usted suma la votación de toda la izquierda, estaríamos hablando de casi de un 70 o más por ciento a favor de la izquierda contra un 25 aproximadamente de la derecha. Una demostración de que Ecuador sigue esperanzado con que lo dirige una nación, un partido, un movimiento político de izquierda, con vocación de izquierda, de centro o de izquierda. Bueno, ese es el cuadro que le quería plantear en este inicio del programa. Adelante, don Orión. Bien, saludos amigos, saludos. Gracias a todos por estar con nosotros en Diario de 4, en este lunes. Comenzamos con una noticia auspiciosa, es la posposición del aumento del precio del pan. Hay productos que se vuelven emblemáticos para determinadas situaciones de naturaleza política y económica. El pan es uno de ellos. Creo que ha hecho bien el presidente en prolongar negociaciones con ahora le llaman los industriales de la harina, los panaderos, a ver si el pan que llega al pueblo, no el pan que llega a los supermercados, que hace tiempo rebasaron la línea de incremento fuerte. Ese pan se mantiene relativamente asequible a las masas. Si le ponen 2 pesos a cada pan, es sencillamente quitarlo. Pueden quitarle el jarro con el chocolate si quieren a las familias populares, porque un pan con 2 pesos más no es posible. El Mitin Diario hoy habla de una tragedia alimentaria que se avecina con los incrementos de los precios y la escasez de la reserva de los commodities en el mundo. Por tanto, nosotros deberíamos actuar como se ha actuado. Veremos a ver cómo es que se va a subsidiar esa industria, qué se va a hacer, pero el pan no puede tener 2 pesos más. Y no me refiero a la clase media, como le acabo de señalar. Es lo mismo que en la actitud dialogante que se mantuvo alrededor del proyecto de subsidio, de exenciones y exoneraciones a las provincias, a las empresas que se aniden en las provincias de la frontera y algunas del suroeste y del noroeste. Lo que se pedía, y parece que el presidente lo logró también, sencillamente que se le rindiera un informe de qué ha pasado en 20 años de esa ley. Porque no es justo y aparenta una burla que le digan a uno, por ejemplo, como lo dijo el senador de Montecristi, ese proyecto hay que mantenerlo porque de eso viven 1.500 familias aquí. 1.500 familias, si quiere el gobierno la puede subsidiar por un tiempo largo y no hay problema. No. Es qué ha significado en el ingreso per cápita, qué ha significado en el valor agregado hacia esa provincia, de su economía. ¿En toda la región? En toda la región, cada provincia primero y luego en toda la región. Sí. Es decir, tiene que darme un informe de los 20 años, un informe estadístico, con estadísticas confiables, referido al comportamiento de la economía a partir de esa ley de exoneración y exención. Si no, nos vamos a pasar un siglo. De hecho, ya llevamos 40 años de exenciones, una por la ley 299 y otra por esta ley. El presidente ha consensuado entre la Cámara de Diputados y el Senado una ley que tendría niveles de fiscalización, que es lo que se ha pedido, alrededor de los 250.000 millones de pesos en gastos tributarios anuales que tiene el gobierno, que se entienden a un sector de la agropecuaria, al sector que está exonerado del ITEVI, de la familia de bajo ingreso, pero también a sectores muy altos de la economía que por muchos años tienen exoneraciones de combustible, exoneraciones de impuestos sobre las rentas, exoneraciones de tantas cosas que también es necesario fiscalizar. Es decir, cada quien que tenga un beneficio del Estado debe explicar cómo ese beneficio ha caminado hacia el sector que representa. Eso es muy importante. El otro tema es el de Haití. Este programa,
posiblemente por boca de nosotros, se ha advertido al gobierno que algo raro había en Haití. Primero, a mí me llamó mucho la atención que el presidente estuviera en la frontera con el caballero haitiano. Y por suerte lo que se hizo fue una declaración de intención. Es decir, el presidente que estuvo en la frontera con el señor Moisés, lo que ambos dijeron, mira, yo puedo ayudarte en esto, yo puedo trabajar con esto, vamos a trabajar. Y de este lado se está cumpliendo. La rehabilitación de la comisión esta bilateral dominico-haitiana es un paso trascendente. Y también el anuncio del gobierno que a través de su cancillería está contactando economías del primer mundo a los fines de que financien hospitales en Haití. No es un pacto, como se dijo, es una declaración de buenas intenciones, que yo me alegro que haya sido hasta ahí. Porque de repente, yo le dije a ustedes que la presencia de la OEA en Haití, extrañamente, ustedes vieron la campaña tan fuerte, tan virulenta de la OEA en procura de sus propósitos políticos globales o regionales, perdón. Cuando lo hizo con Ecuador, donde mira el resultado electoral, cuando lo hizo en Venezuela, cuando lo hizo Bolivia, cuando lo hizo en Argentina para imponer al gobierno neoliberal pasado, cuando lo hizo en Brasil contra Lula, es decir, tú dices, ¿y por qué se callaron en Haití? ¿Alguien ha oído? Yo le dije a ustedes, busquen en la prensa. Mira, busqué durante el mes último, cada día, y las informaciones que aparecen sobre Haití datan de 3 años. Y tú dices, bueno, pero en Haití hay una gran crisis. El contrapeso haitiano está en la calle, no está en ningún sitio. No, el primer ministro no es para nada. No hay parlamento. No funciona la Suprema Corte de Justicia. La iglesia y la contraparte es el pueblo en la calle movilizado. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué está pasando? Llamé la atención aquí y de repente me di cuenta, no quería decir el Ministerio de Colonia, dije, la OEA no puede estar así. No es verdad que Luis Almagro quiere hacer un laboratorio en Haití, cuando no ha podido hacer eso ni las Naciones Unidas con todo el contingente militar que llevó. Y de repente el Departamento de Estado dice, se queda el señor hasta febrero del año 2017. Y se le advierte, más o menos la palabra diplomática es, se le sugiere, pero obviamente que iba con la orden imperial. Solamente puede hablar de qué, de los decretos, porque es una dictadura. ¿Qué es una dictadura? Donde no funciona ningún órgano y una persona o un entramado político quitado en el poder habla por dictamen o por decreto. Y así gobierna por decreto. El señor Moisés está gobernando por decreto. Calladito, como le ven la carita media de tontito, está gobernando por decreto. Ha inhabilitado todo el aparato del Estado haitiano, si es que lo hay, o lo hubo. Pues, ¿qué pasa? Le dijo, usted se puede hacer su decreto para seguridad, para varias cosas, y le habló de seguridad. Rápidamente, a las 48 horas del edicto imperial, el señor Moisés anuncia que haya apresado 23 personas, incluido un magistrado de la Suprema Corte, a quien acusa de no solamente de un golpe de Estado, sino de intentar matar. O sea, como un lenguaje OEA de Almagro, un lenguaje OEA de Almagro. Ahora viene la represión, ahora se posiciona mucho mejor el señor Moisés. ¿Quién sabe a quién representa en el plano interno el señor Moisés? Si los Estados Unidos le dieron ese respaldo en este momento, hay que pensar que ese señor es el escudo de situaciones de naturaleza muy neoliberal desde el punto de vista económico y muy represivo desde el punto de vista político. Yo llamaría la atención del gobierno dominicano de mantener, como decimos nosotros, equidistancia respecto a ese señor y a su gobierno. Y a partir de ahora, vigilar y dar seguimiento y permitir que nuestra Cancillería y el organismo de seguridad del Estado monitoreen la situación haitiana.
Y también hay que advertir una cosa. Todo el componente tecnológico que se va a instalar en la frontera, nada tiene que ver con la efectividad del control militar. Me parece que en el fin de semana se habló de eso, de que nuestras Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, garantiza la seguridad fronteriza. Explicamos incluso en un momento determinado, le dijimos a ustedes, mire, si ahí pasa algo, y pongan ustedes 5 nada más que en una de esas cosas puedan morir. Lo que va a hacer la OEA en toda América Latina sería algo terrible. Aquí lo dejo. Pedro me robó 2 minutos, pero no hay problema, yo se lo regalé, porque no se lo voy a quitar a Moza. Adelante, camarada Moza. Gracias, Aureo. Buenos días. Yo quiero, saludar la decisión del presidente de intervenir directamente frente al tema, en este caso muy particular, el tema del precio del pan, que nosotros desde la semana pasada habíamos advertido que había entrado dentro del grupo de alimentos de primera necesidad que están teniendo problemas con los precios. Un problema que comenzó a sentirse con mayor fuerza desde diciembre pasado, con el precio del pollo y del cerdo. Se incrementó con el cerdo, que volvió a subir la semana pasada en forma considerable. El botellón de agua, es el agua que se vende en los colmados, también subió de precio, junto con otros productos variados que han sentido el peso de incrementos importantes, que tienen varias causas, fundamentalmente, y en el caso del pan en forma particular, con el tema del alza de precios en los commodities, que tienen su causa a la vez en el incremento sustancial de las importaciones de China, importaciones tanto de cereal como de carnes de China. Eso ha impactado el mercado internacional. Recuerden que China no es cualquier cosa. Como consumidor tiene la mayor población, ¿verdad? Y entonces en ese sentido, China tiene un peso muy específico en torno a las importaciones y los efectos que eso pueda tener sobre el mercado de otros muchos subproductos importantes, entre los cuales está el pan. Saludo y cito en esta posposición hasta el jueves. Vamos a ver el jueves qué se ha logrado de aquí al jueves, cuando los panaderos y los delegados del gobierno pues estudien lo que tengan que estudiar y ver cuál va a ser la decisión final. Ya el pan estaba a 7 pesos, en los barrios se estaba vendiendo ya a 7 pesos, pero ayer notamos en por lo menos dos panaderías que habían aumentado el precio a 7, que volvieron y lo colocaron en 5. Eso, o sea, no tenemos constancia de que se le hizo caso a ese llamado de atención que hicieron los principales líderes de ese sector, de grandes panaderías del país. Vamos a esperar a ver qué pasa, pero yo quiero insistir con el gobierno que, conocidas las causas de los problemas de precios que tenemos en el país, pienso que hay que ir un poquito más allá y no sectorizar el tema. Pienso que hay que ir con políticas que procuren el elemento a nivel de conjunto, porque no es solo el pan. Yo insisto en que son diferentes productos, los que sean variados, los que se han incrementado, y entonces hay que ver eso en forma mucho más global y no verlo en forma muy sectorial, porque entonces dejaríamos una parte importante, y ver si las medidas que se tomen también son las medidas efectivas. Pensamos, por ejemplo, con el huevo no hemos tenido la efectividad que se esperaba. El huevo siguen los precios altos. El pollo también sigue, no a los precios elevadísimos como notamos en diciembre, pero sigue elevado el precio. Entonces pensamos nosotros, el tema del precio, nosotros creemos que es fundamental. Eso no puede salir de la palestra pública hasta tanto no se tengan respuestas muy específicas con relación a eso. Y sabemos por qué lo decimos. Eso de que un tema, otro tema, no. El tema ahora es la población y la carestía de los productos.
Ese es el tema fundamental. A ese que tenemos que enfocarnos y no desviarnos la atención con eso. Los otros muy bien, pero ese tema queremos insistir en esa situación. Porque, por ejemplo, vimos ahí que desde el Ministerio de la Presidencia se habla de que se va a retomar el tema de la reforma constitucional. Dice el ministro de la Presidencia que se tiene interés de reformar la Constitución y plantea uno de los puntos es hacer aquello de la Procuraduría, del Ministerio Público, hacerlo independiente. Eso está muy bien, es una discusión de mucho tiempo, es una apelación que viene haciendo la denominada sociedad civil desde hace tiempo. Pero no parece oportuno, es la verdad. Que quisiera quitárselo todo a los políticos porque no creen en los políticos, pero viven de los políticos. No creen en los políticos porque los políticos son tal, que los políticos son tal o cual, pero sin embargo se incorporan y aprovechan esa influencia de los políticos que son los principales responsables de lo que hemos hecho como nación. Entonces, nosotros hemos llegado, para bien o para mal, ahí ha estado la clase política nacional, el sistema político dominicano, que ha tenido grandes beneficios para este país. De la misma manera que tiene su falencia terrible, debilidades, pero no menos cierto es que nuestro sistema político ha servido de sustento a esta democracia, y la democracia, aún con todas sus deformaciones, ha avanzado en el país. Y el país ha avanzado también. Y eso ha sido de la mano de los políticos. Pero, lo que digo, ese es un tema que viene ahí. Yo digo, en vez de, si quieren hablar de reforma, la reforma no es precisamente la fundamental, la que necesita este país. No es precisamente una reforma constitucional, es una reforma fiscal. De esa sí deberíamos estar hablando, ya, en firme, como lo plantea hoy, como se plantea hoy y lo plantea la Fitch Rating, esa firma que le está planteando a las autoridades, además de aplaudir la forma en que ha llevado a cabo, la forma en que las autoridades han respondido a todo el problema, la secuela que ha traído la pandemia a nivel mundial y particularmente la República Dominicana, de cómo se han manejado el tema, el sistema de bonos, la deuda como soporte frente a todos estos problemas. De esa misma manera llamar la atención de que ya para el 2022, antes de que se presente, dice la Fitch, y yo con eso estoy de acuerdo, antes de que se presente el presupuesto, el proyecto de presupuesto para el 2022, tendremos que estar más o menos ya bien adentrados en la discusión para una reforma fiscal en el país. Y dice la Fitch, y yo concuerdo también con la Fitch en eso, que hay dos puntos fundamentales ahí. Es el tema de la ampliación de la base impositiva en el país, eso hay que discutirlo, y la reducción o revisión de las excepciones fiscales en la República Dominicana. Esos sí son temas que deben poner en atención y mantener la atención del gobierno, porque es el mecanismo que nos queda para tratar de ver cómo nos resolvemos el problema de la fiscalidad en el país y al mismo tiempo de los déficits y de no tener que seguir apelando como hemos tenido que apelar, no porque sí, porque nos da la gana, no, sino porque hemos tenido que apelar, por ejemplo, a un proceso como el proceso de endeudamiento del país por un Estado dominicano que sigue con una gran debilidad en sus recursos, porque no ha logrado siquiera aproximarse al promedio en materia de presión fiscal de la región, ni siquiera aproximarse, que anda por alrededor de un 19%, y nosotros apenas estamos cerca de un 14.5%. Es mucho, pienso que estamos por debajo de ahí. Entonces, a eso sí nosotros debemos abocarnos, y por eso insisto en ese informe de la Fitch Rating que habla de que pongamos sobre la mesa un tema tan fundamental. Y finalmente, no estoy de acuerdo con la postura de los colegios, de la escuela privada y de algunos organismos que están vinculados con la educación y del mismo ministerio que ha dicho que lo está estudiando, eso de volver a las clases. El país no está en condiciones de llevar a los niños a la escuela. No está en condiciones, por más optimismo que veamos, a veces un optimismo que raya
en la fantasía. Nosotros tenemos un incremento del virus en la República Dominicana. O sea, las afectaciones son cada día mayores en la República Dominicana. Tenemos una cantidad también de fallecidos que ya superan los 400. Nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia exponer con el asunto de la escuela, sobre todo por los controles sobre un niño, la exposición. Entonces yo creo que todavía no es tiempo. Mientras nosotros no demos, cuando las cifras nos digan a nosotros, pero la realidad nos diga a nosotros que tenemos más o menos bajo control el tema esta de la epidemia, que está realmente bajando el contagio, entonces nosotros pudiéramos abocarnos a ver la posibilidad de abrir las escuelas. De lo contrario, a esos amigos de la escuela privada que se aguanten y a todo el que esté en eso, que se aguanten. Y la realidad es, como dice el ADP, y como lo estamos viendo todo, no hay condiciones todavía para abrir la escuela y que la gente, y puedan ir los estudiantes. Eso sería un gravísimo riesgo y una gran irresponsabilidad. Como no hay condiciones, Mozart, ¿no, verdad? Tú que eres un educador, para iniciar una huelga de profesores en la UAS, eso no tiene sentido. Una barbaridad, eso no tiene sentido. Mira, la Federación de Estudiantes Dominicanos, Mozart, mira qué interesante, la Federación de Estudiantes Dominicanos se manifestó en contra de eso. Y por tanto, vamos a ir a un cambio también diciendo. Miren, señores, nuestro invitado de hoy. Perdóname, nada más decir que tampoco hay condiciones para dialogar, porque es tan absurdo que probablemente lo que están los profesores es que se produzca un diálogo y en una situación de emergencia como la que tenemos, hablar ahora. Aprovecharse de eso. No. Que cierren la universidad y si quiere que hagan lo que les dé la gana. Hombre, pero no puede ser. Y todo eso es respuesta a la disponibilidad de los 600 millones para construir una extensión de la UAS. Eso es todo. Ellos quieren contener eso. Eso es todo. No. Y el gobierno, este gobierno ha sido bastante abierto y solidario con la universidad. Más que todo esa es la realidad. Miren, jóvenes, Omar Fernández Domínguez, el joven dirigente político de la Fuerza del Pueblo, está listo para entrar en pantalla. Vamos a hacer un acto, a pasar unos mensajes y regresamos. Adelante.